Bueno, muy bien, vamos a empezar hoy a tratar el tema de la libertad. Entonces, hay una frase que Juan Pablo II está escrita en un libro que es la primera entrevista que le hace Andrés Frossard cuando ya era Juan Pablo II. Y allí, en medio de un montón de consideraciones, algunas de modo más coloquial, que lo hace más accesible, la entrevista se llama No tengáis miedo. Muy lindo, es el libro muy recomendable. Es entretenido. Como si fuera Cruzando el umbral de la esperanza, que también se hizo famoso, o Memoria e identidad, ese estilo de libro de entrevista. Entonces, allí hay una frase que dice que hablando de la libertad, dice Juan Pablo II que la medida de la libertad está en el amor del que seamos capaces. Lo interesante de esta frase, así, es que tiene mucho contenido, porque está indicando que no se puede desvincular libertad, verdad y amor. Es decir, lo que nos permite amar es nuestra condición de seres libres. Si no fuéramos libres, no podríamos amar. Por eso se dice en la teología que Dios corre el riesgo de nuestra libertad. Es el riesgo porque uno quizás está deseando hacer el bien y ser buena persona y obrar el bien y servir a los demás y etcétera, pero bueno, a veces siente su debilidad, como decía San Pablo. Entonces uno casi que desearía que Dios nos obligara, entre comillas, a irnos al cielo. Pero eso sería imposible, contradictorio, porque sin amor no hay libertad. Y para amar se requiere esa condición. Por eso, la medida de la libertad, porque todos somos libres, pero la libertad puede crecer, puede aumentar. Eso que se llama la libertad interior dentro de cada uno. Amplificar acrecentarse, su capacidad. Todos la tenemos, pero según algunas variables vinculadas a la educación, al ejercicio de hábitos y virtudes buenos, bueno, o si una persona se convierte en adicta de la bebida, del alcohol, de las drogas, pierde su libertad, pierde su capacidad de autodominio y autoposesión, que es otras expresiones que usa Carol Wojtyla en Persona y Acción para explicar este fenómeno de la libertad. Entonces, para acrecentar la libertad, tenemos que acrecentar nuestra capacidad de amar. Eh, entonces, vamos a repasar unas nociones sobre la persona humana, que es la que es libre. Digamos, de los seres del universo, el único ser libre, de los seres creados, ¿no? El único ser libre es el ser humano. Y el ser humano, en las primeras clases explicamos que es un ser personal, es una persona. Entonces, repasando lo que llamamos, Burgos lo llama así, Juan Manuel Burgos, lo que es el diagrama de la persona. Son diagramas o modos de representar las dimensiones que tiene la persona. Porque uno podría decir, no, no soy libre porque tengo cuerpo y el cuerpo me impide volar, por eso no soy libre. O no soy libre porque estoy dominada por esta pasión de amor que me impide sentirme y saberme libre. Bueno, entonces lo que tenemos que repasar de alguna manera es lo que se llama el diagrama de la persona, del yo. Y no lo vamos a volver a explicar todo esto, pero acá están diagramadas o explicitadas las dimensiones espiritual, psíquica y corporal del ser humano. Eh, en el diagrama clásico de la persona no se menciona lo que pone acá Burgos del inconsciente, porque esto es en cierto modo un descubrimiento freudiano del siglo XX de la psicología, y tampoco se tomaba demasiado en cuenta la afectividad como una dimensión de un dinamismo. Se hablaba más de inteligencia, voluntad, ¿te acordás, Alice? Y sensibilidad. Claro, la sensibilidad, que eran las tendencias sensibles. Pero no se tomaba en cuenta la dimensión que se llama afectividad, que también es más actual,
Entonces, en este diagrama más completo, eh, se explica cómo el yo, que es la persona misma, soy la que actúa, la que quiere algo, la que siente, la que piensa, la que habla, la que se expresa. Es decir, es la persona, un yo. Cuando se casan, los novios expresan un yo sí quiero, ¿no? Que en el fondo es decir, sí, quiero, doy mi consentimiento, me entrego y me comprometo a entregarme en la salud, en la enfermedad, etcétera. Eso lo podemos hacer porque tenemos la condición de seres espirituales, pero lo hacemos desde el yo, no solo como espíritus, sino unificamos, como siempre, en toda acción, toda la persona, las dimensiones, y elevamos lo corporal, lo psíquico y lo espiritual al yo. El que decide es el yo, el que actúa libremente es el yo, es decir, María, Pedro o Juan, ¿no? La persona. También Burgos elaboró un diagrama más dinámico, podríamos decir, donde pone el yo como el centro, que sería igual que persona, yo, Graciela, persona humana, tengo corazón, tengo inteligencia y tengo, diríamos antes, voluntad o libertad. Lo que pasa es que el diagrama de la persona lo que quiere señalar es que no es que solo yo tengo una voluntad libre como, como facultad humana, es decir, soy libre en mis acciones, sino que yo misma en mi ser, soy libre. La totalidad de mi ser, efectivamente. Por eso abarca el espíritu, la dimensión psíquica y la dimensión corporal. Acá está representado en este diagrama, que después lo pueden mirar, la dimensión corporal como el círculo más externo, y dentro de la dimensión corporal también está la afectividad corporal. Por ejemplo, me gusta el helado de chocolate. Es un gusto corporal, digamos, tiene que ver con las papilas gustativas, no sé. Hoy a los niños les dan a comer zanahoria y brócoli y cosas así que por ahí nosotros cuando éramos niños no comíamos, ¿no? Pero bueno, eso se adapta al gusto, ¿no? Pero está a nivel corporal ese gusto. La dimensión corporal también toma en cuenta todos los dinamismos de la comida, la bebida, el poder caminar, el poder moverse, la expresión, etcétera. Después está la dimensión psíquica y la dimensión espiritual, que es esta del centro, ¿no? Uno dice, bueno, estoy muy feliz. La felicidad es un sentimiento, tiene que ver, pues si estoy muy dolorida, a veces es más difícil sentirme feliz si tengo un dolor corporal. Entonces trato de aliviar el dolor y quizás desde otro punto de vista siento esa felicidad. Bueno, esto es un repaso así, ¿para qué? Para ubicar la libertad como característica del ser personal. Por eso nos podemos preguntar, ¿qué significa ser libre? ¿Cuál es ese misterio humano que se esconde bajo esa palabra tan valorada? En la primera conferencia que yo fui en mi vida, con López Quintás en el auditorio de La Salle, recuerdo que su conferencia tenía que ver con este tema, hablaba de la libertad, esto hace, no sé, 40 años, de la libertad como la palabra talismán porque decía que ante esa expresión todo el mundo se rinde. Es decir, si vos hablás de verdad, la gente desconfía. No, no, porque vos tenés tu verdad, yo tengo la mía. Esta sociedad más relativista no cree casi que el hombre sea capaz de alcanzar alguna verdad, que es otro tema que después también podemos vincular a la libertad. Pero libertad, sí, todos quieren ser libres o se sienten libres o la quieren llevar al extremo de que nada de nada me condiciona. Ahí subyace un error profundo que es pensar que ser libre es no tener ningún vínculo. Entonces, yo soy libre, no me caso, no formo una familia, porque soy libre, o no sé. Entonces, ahí hay un error conceptual, por eso es tan importante entender bien qué significa exactamente ser libre. Hay unas palabritas que ahí expresan lo que puede llegar a esconder esa palabra, ¿no? Independencia, apertura, autonomía, capacidad de elección, poder.
querer. Bueno, y en general, la percepción que tiene la persona sin haberlo estudiado, sin haberlo pensado, sin haber profundizado, es que es libre cuando puede elegir. Es decir, si yo puedo elegir, estoy ejercitando mi libertad. Es el famoso, el choice, se dice, de las abortistas, de las católicas abortistas de Estados Unidos, que forman un movimiento, que dicen, déjenme a mí elegir, como que impedir el aborto, una ley que impide el aborto, para ellas sería sacarles la libertad. Pero es porque no están entendiendo bien a fondo qué es la libertad, su vínculo con la verdad y con el amor. Entonces, soy libre porque hago lo que quiero, dirían otros, ¿no? Mi voluntad, yo con mi voluntad decido lo que quiero. También me parece que es de sentido común, la gente percibe esto de que por ser libre puedo amar y por ser libre tengo que hacerme responsable. Eso los chiquitos desde niños cuando los educamos em, tienen que asumir su responsabilidad. Si rompieron algo, les enseñamos a decir la verdad, a reconocerlo, a pedir perdón y no a esconderlo o a mentir. Por eso la libertad tiene que ver con la apertura. El hombre es un ser abierto. A nivel de conocimientos, eh, la apertura es enorme. Mirá, ya estamos en el nivel de la producción de la famosa inteligencia artificial, ¿no? Lo que ha ido produciendo el entendimiento, la inteligencia humana a lo largo de la historia y cómo ha ido acrecentando su sabiduría. Sin embargo, a veces no va parejo eso con la sabiduría ética, ¿no? Como que hay más sabiduría tecnológica, más sabiduría productiva, más sabiduría, eh, no sé, laboral, rapidez en los métodos, o etcétera, o la obtención de resultados, pero a veces se ha descuidado esa dimensión del bien, de buscar el bien de la persona, porque eso tendría que ser lo primero, ¿no? El bien de la persona. Pero evidentemente la libertad en sí es un talismán, es un valor y no todos queremos estar libres de cadenas, de vínculos obligatorios, materiales o espirituales, digamos, ¿no? A veces se habla de la, por ejemplo, en la psicología, la psiquiatría, se habla de la personalidad narcisista, que es una personalidad manipuladora y que a veces restringe la libertad de la pareja, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque la degrada, la trata de un modo que la persona empieza a bajar su autoestima o la hace sentir culpable de todo lo malo que ocurre, bueno, etcétera. No hay dimensiones profundas del ser humano que a veces inconscientemente produce este quitar la libertad del otro, en cierto modo, ¿no? Pero bueno, nosotros lo que queremos sostener es que la autodeterminación de la persona por medio de sus acciones está como en la esencia de la libertad. Es más que una acción libre que yo elijo irme en auto y no en subte. Es una elección, o que yo elijo estudiar filosofía y no derecho. O que yo elijo comprar harinas, bueno, sin de maíz, porque la otra harina de trigo me hace mal. De todo eso, Claro, autodeterminar, la totalidad de todas tus decisiones. claro. En realidad es el efecto que queda en mí como fruto de las decisiones libres. Primero hago consideraciones, después tomo la decisión, elijo y actúo. Todos esos pasos que son posibles por la libertad, en realidad me autodeterminan. Es decir, una vez que yo decidí, sobre todo en temas cruciales para la vida, si yo me voy a casar, si voy a seguir una vocación que pienso que Dios me pide, si voy a viajar o voy a demorar la toma de decisión de formar una familia hasta tal edad, no sé, cosas que son vitales, decisiones más importantes de la vida, son las que me hacen a mí un tipo de persona. De alguna manera me estoy construyendo, podemos decir, a uno mismo. Eso es lo que Gabriel Boitila llama la autorrealización. Autorrealización. Eso, que no es, ay, me siento realizada, tengo una vida lograda, llegué No a es ser... sentirse, sino No, adherirse a los verdaderos valores. claro, es hacerse, crecer en cuanto persona
por medio de mi libertad, afirmarme en las cosas buenas que a veces uno recibe de como dones, porque talentos, ¿no? Serían dones que tengo y los pongo al servicio de los demás y no los dejo ahí sin hacer crecer, ¿no? Por eso, en cierto modo, la libertad es capacidad que tiene la persona de disponer de sí misma, de elegir su destino a través de sus acciones. Ese es el núcleo, ¿no? La estructura esencial de la libertad está en la autodeterminación. Esto es lo que analiza Wojtyla en el libro Persona y Acción, y es que el que más lo ha desarrollado, ¿no? Por eso, cuando tratamos el tema de cuál es la estructura de la libertad o qué es la libertad, podemos hablar de apertura, elección, porque es un ejercicio de libertad, autodeterminación, decisión, que es elección más autodeterminación, y la expresión que se refiere a esto es yo quiero. Yo quiero, puede ser algo, o yo quiero ser una buena persona, yo quiero ser femenina, quiero ser una buena madre, quiero ser una buena profesora, o quiero... Es un querer más profundo, ¿no? De la estructura interior de la persona. Entonces, Pero ese querer, ese llegar a la clase de autorrealización depende, como vos decías antes, de la educación, de las posibilidades que tuviste, de lo que te mostraron, de la capacidad de amar en definitiva, porque si profundizamos vemos que se identifica el amor. efectivamente, efectivamente. Entonces, em, para explicar todo esto, Carol Wojtyla hace como un análisis de la estructura de la libertad, em, vinculándola a los objetos de la libertad. Por ejemplo, yo quiero estudiar medicina, es un objeto de la libertad. Yo quiero comer un chocolate, el chocolate es el objeto. Yo quiero educar bien a mis hijos, bueno, ese es un fin que me propongo en el ejercicio de mi libertad. Por eso hay como una dimensión objetiva. Objetiva, ¿qué quiere decir? Que se dirige a un objeto. Y el objeto no me obliga a mí. Yo puedo decir, yo quiero comer helado, pero bueno, como no quiero engordar, renuncio a este gusto y no lo como. Es decir, el objeto es el helado, ¿no? O bueno, o darme un gusto. Pero yo puedo, que el objeto no me determina a mí. Por eso la palabra es autodeterminación, autorrealización, En porque no términos me más o obliga. menos, si te ponen el helado o los Sí, bombones sí. a 50 centímetros durante Sí, una hora, ¿eso qué entonces, requiere? Requiere el autodominio, que es lo que probaron una vez en un experimento que está en internet con chiquitos. Hicieron un experimento que les ponían una, saber esperar. ¿no? Como un caramelo, una cosa así, y lo dejaban solo ahí, ¿no? Y le decían que tenía que esperar. Y el chiquito empieza a mirar para todos lados, come un Claro, pedacito, encima uno. no tenés nada que hacer. Claro, entonces, bueno, efectivamente, ¿eso qué quiere demostrar? Lo que demostraron con ese experimento, que después a lo largo de los años, los que tuvieron más capacidad de autodominio, les fue mejor en la vida, por decir, no sé, yo tendría que buscar el experimento para... Sí. Pero bueno, el autodominio se ejercita. Porque yo soy dueña de mí y los chicos tienen que aprender desde chiquitos a entender eso. Yo soy el que decido, yo soy dueña de mí. Yo me puedo proponer no mentir, no robar, o dejar de comer algo para dárselo a otro, compartir. Todas esas habilidades que son virtudes que se les enseñan a los niños en su educación facilitan ese ejercicio de autodominio y no estar determinado desde afuera por lo de afuera, digamos, ¿no? Que es el típico adicción, la droga, el sexo o el alcohol, son adictivos, ¿no? Como que esa es la pena que te da la gente que ha perdido su libertad. Los recursos que vos tengas Depende de dentro todo de eso, por supuesto. Entonces, por eso acá abajo te dice condicionamiento versus determinación. Es decir, nosotros no somos seres determinados por el gusto, el capricho, la comida. Nosotros, ahora, necesitamos alimentarnos, obviamente. No podemos a una persona muerta de hambre intentar que entienda que no hay que robar. Quizás la necesidad de comer justifica que pase por un lugar y se afane una banana, no sé.
La cosa es que no somos seres determinados, no estamos obligados, aunque la cosa que se nos presente, el objeto, sea algo bueno, algo atractivo, algo que me atrae mucho, no estoy determinado. ¿Viste lo que Edipo, las novelas de la Odisea, Edipo y todas esas clásicas, tratan estos temas de forma literaria? Entonces, el- La Odisea, sí, sí, la leí. la leímos en algún momento. Sí, la Odisea. Entonces, ¿qué Con tantos hace? personajes. Sí, ¿qué hace el que, viste que había una isla donde estaban las sirenas Ah, sí, que sí, sí. cantaban y conquistaban? Bueno, era de tal fuerza la voluptuosidad y el atractivo y todo del canto que atraían a los marineros, y una vez que estaban Siempre. atraídos, claro, y los comían, los mataban. Entonces la isla donde ellas vivían, donde estaban esas sirenas, estaba llena de huesos humanos, porque era, bueno, esta es la historia, ¿no? Entonces, ¿qué hace este hombre que quiere eh, escuchar esa melodía, pero no quiere bueno, que lo capten, pasar por ese yugo, digamos? Y sabe que por ahí no va a tener la fuerza de voluntad, el autodominio para evitar ser atraído por el canto. Entonces, los marineros se ponen como tapones en Claro. los oídos Si y alguien él se hace atar a una columna, ¿no? Entonces, y les hace prometer que por más que grite y llore y patalee, no lo desaten. Y era como una tortura, y él gritaba que lo suelten, que era una atracción tan fuerte. Bueno, esa es una imagen clásica de cuando el hombre está sometido no a la a una determinación, a una atracción demasiado fuerte. Entonces, eso requiere mayor claridad en las ideas y mayor ayuda de los dominio demás. y la ayuda de los demás. Efectivamente, ahí está lo de la relación. Para ejercer la libertad, también necesitamos de la ayuda de los demás, eh, y no desvincularnos, sino al revés. Los vínculos nos permiten a veces ejercitar mejor la libertad. Por eso, la libertad uno podría ser como una flechita. Uno toma una decisión sobre uno mismo, es decir, eso es lo que sobre mí mismo me modifica de alguna manera las decisiones que yo tomo en la vida, y sobre todo las decisiones importantes, me van haciendo distinta, me van construyendo a mi persona. Eso es lo que él llama, Boitila lo llama la dimensión vertical, autorreferencial, que sería como una flechita que va para arriba y vuelve sobre mí, ¿no? Una dimensión vertical de la libertad. Por eso la persona, a través de esa dimensión de la libertad, de esa autodeterminación, se hace dueño de sí mismo. Pero bueno, el hacerse dueño de sí mismo, y construir su propia personalidad también, el carácter, la personalidad, eh, tiene unos presupuestos que el ser humano tiene capacidad de autoposición y de autodominio a medida que madura en la vida. A veces vos le decís a una persona: no, no está madura para tomar esa decisión. Para casarse tendría que esperar a tal edad. ¿Por qué? Porque todavía no ha desarrollado su capacidad de autoposesión y autodominio, de usar la inteligencia para pensar en las elecciones, no solamente lo inmediato o lo atractivo, sino el fruto que eso puede tener a más largo plazo. Y la pregunta clave que está acá abajo es: ¿quién quiero ser? Según quién quiero ser, son las decisiones que voy a tomar y las elecciones. E incluso en cosas más habituales, digamos, que tienen que pensar, por ejemplo, en este momento que la sociedad está globalizada y que la gente toma una decisión, por ejemplo, de casarse, formar una familia, y por cuestiones económicas se va a otro país, a otra cultura, a otra... Bueno, hay consecuencias, eso va a tener consecuencias en la vida, en la distancia de los afectos. Bueno, si tenés mucha plata, viajas una y otra vez, pero a veces pasan años. Es terrible. Es muy duro en este momento para mí, Realmente. es esa realidad social que se está viviendo, Padres también. y los padres quedan bastante solos, que Algunos tienen quedan, todos sus hijos. quedan muy solos, todos los hijos afuera. Entonces, eso que es un fenómeno social actual, va a traer sus consecuencias en la vida social. Sobre todo esto de la soledad.
Y nada, las personas también en el ámbito familiar requieren cuidados y los ancianos van a requerir cuidados. Entonces, da un poco de pena esa situación en cuanto a la familia, que son consecuencias a veces no queridas de la realidad social. A veces son elecciones totalmente libres porque acá voy a ganar más plata, voy a estar mejor y me voy, pero otras veces están un poco condicionadas por Sí, las circunstancias. Entonces, por eso decimos que la autodeterminación es limitada, porque yo soy, por ejemplo, yo soy un ser humano. No puedo convertirme en un leopardo, no sé, porque la naturaleza humana tiene ciertos condicionamientos. Entonces, hay que distinguir determinismo determinismo de libertad, perdón, de condicionamiento. Entonces, yo puedo estar condicionada, me influye. La opinión que los demás tengan de mí me influye. El modo en que me tratan en mi infancia, me han tratado en mi infancia, influye. Es decir, condiciona, pero la no obliga. posibilidad. Claro, condiciona en muchos sentidos. Se condiciona en mi realización personal, por ahí eso me convierto en una persona insegura. A veces eso es fruto de la educación recibida, de la exigencia de los padres mal entendida, a veces con buena voluntad. Es decir, nosotros tenemos la dimensión psíquica afectiva, influye mucho, pero también conocemos casos de resiliencia, de salir adelante después de mucho sufrimiento en la infancia, etcétera, y gente que se ha realizado realmente libremente, a pesar de los condicionamientos. Es decir, no estamos determinados por el entorno, bueno, estamos condicionados, se dice, influencia, por lo genético, por lo educativo, por lo cultural, por el entorno social, Horrible. por el, Capacidad. el momento histórico en el que nacimos. Claro, a las mujeres no la dejaban hacer nada intelectual porque eso estaba reservado para el varón en una época de la historia, no tan lejana. Solo podían, no sé, tocar el piano, coser, bordar. Y bueno, eso ha cambiado muchísimo. Entonces, gracias a Dios. ¿Qué hubiera hecho yo si no me dejaban estudiar en el... Era como, bueno, entonces son condicionamientos sociales en ese caso y hubo algunas figuras que destacaron por su rebeldía ante esos condicionamientos equivocados, pero bueno, la mayoría se sometió a esa realidad social y aceptó vivir de ese modo. Entonces, la autodeterminación tiene sus límites. Acá pone el ejemplo el Power, la ideología de género, porque lo que es erróneo es una realidad que se da, en realidad se daba en un porcentaje minimísimo. Por ejemplo, de la atracción por personas del mismo sexo, a través de la ideología van adoctrinando de modo que se lo toma como algo posible o electivo, ¿no? Como que el sexo sería electivo. Y eso es un error de base, ¿no? El sexo es constitutivo en la persona, tiene un fundamento biológico y se desarrolla en armonía con las propias características físicas, hormonales, hormonales, etcétera. Eso es el proceso habitual. Y ahora están adoctrinando, por ejemplo, con libritos de jardín. El otro día me trajeron algunos, la verdad. Por ejemplo, ¿Siguen con eso? sí, era un cuento de un príncipe que tiene su madre la reina y que la madre quiere abdicar y entonces quiere que el príncipe se case y el príncipe no se casaba. Entonces decide presentarle distintas princesas. Entonces aparecen los dibujitos. Una princesa, no, no le gusta, otra princesa. Entonces va contando un cuento, realmente es un cuento para niños. Y al final, cuando aparece otro príncipe de otro reinado, Dije, lo elige a él, le gustó él. Entonces el último dibujito son los dos varones dándose un beso. Eso para niños. Entonces, "Ah, claro, qué horrible". es horrible, es tremendo. Pero lo están usando, ¿verdad? Y bueno, esos libros me los trajo a mí de un colegio estatal. Estaban en dirección en una caja, una que fue a visitar a su amiga, que es la directora,
que ella ahí no los usa, pero en realidad a la vez tenés que dar cuenta si lo estás usando o no. Sí, ellos a nivel ministerial, provincia de Buenos Aires, siguen, no sé si la ciudad también, pero sí, siguen estando esas. Siguen llegando a los colegios esos materiales que tienen muchísimo dinero atrás, porque son traducidos desde Francia, uno era original de Francia, los dibujos, toda la traducción era de acá o de no sé dónde, tapa dura, ¿Y dibujitos de de dónde viene? colores. Internacional, Naciones Unidas, supongo, o toda la movida de esta ideología es internacional, no es de un solo país. Ya, Lo porque es que es una movimiento. movida, una agenda. A mí me fijé en esos libros en concreto y claro, vi que el origen estaba en Francia y en Francia ha salido una ley que obliga a todos los colegios católicos, ¿no? Todos a enseñar esa ideología y ahora han elevado a los padres, bueno, no sé quién es más, una, como una defensa de la libertad de enseñanza ante Naciones Unidas. Salió hace poco eso. Así que Francia está ya sometida a una esclavitud ideológica, se podría decir, ¿no? Eh, bueno, entonces, nada, esta estructura hace referencia al yo y la acción, la acción libre, realmente real, es esa autodeterminación a través de las elecciones. Por eso, ayer veíamos una serie, algunos episodios de una serie en la que, del principio del siglo XIX sería, que claro, la obligan a casarse a la mujer por conveniencia, una de las mujeres protagonistas de la serie, con uno que ella no lo quería, ni quería casarse, ni le gustaba. Y estaba re enamorada del hermano de ese, ¿no? Y el hermano también estaba enamorado, pero había que respetar esa manda, esa decisión paterno de ese casamiento. Un drama, ¿no? Como que vos ahora te compenetrás como que y era bastante habitual antes, ¿no? Los matrimonios arreglados, tener que hacer la voluntad de los padres, ¿no? Para contraer matrimonio. Bueno, nosotros nos hemos acostumbrados a ejercitar nuestra libertad en las sociedades libres, gracias a Dios, democráticas y libres. Pero bueno, también hoy hay manifestaciones de persecución, por ejemplo, ahora para que recemos en Nicaragua, eh, han han como, ¿cómo se puede decir? Atrapado a un obispo y varios sacerdotes, seminaristas y uno que canta en el coro. Hace 5 días los tienen encarcelados sin darles ni comida ni nada. Daniel Ortega, que Sí, es sí. terrible, ¿no? Y la Como, mujer. sí. Eh, entonces hay persecución religiosa. También hay persecución religiosa en África, en países donde hay muchos mártires cristianos, ¿no? Bueno, entonces todo eso es bueno, lo contrario de la libertad. Por eso la elección y la autodeterminación se necesitan mutuamente y por eso, por ejemplo, en el caso del matrimonio, si falta el consentimiento, eh, es nulo, no existió nunca, ¿no? Em, bueno, y solo puedo autodeterminarme a través de acciones concretas. Dependo de mí mismo. No soy un ser indeterminado, sino que me voy determinando. Bueno, em, solo vamos a mencionar dos cosas más y lo vamos a cerrar por hoy. Porque toda esta teoría lo que intenta es que en la próxima clase veamos más el vínculo de libertad y el amor, ¿no? Había una canción viejísima de Perales que tenía una estrofa que decía, soy más libre que un gorrión encadenado a un corazón. Amigos Ah, míos, me cierto. enamoré. Entonces, en realidad, cuando uno se enamora, no pierde su libertad. En realidad, siente el primer paso del proceso de enamoramiento es la atracción. Y después se van dando distintos pasos hasta que llega una elección. Pero nunca pierdo, ¿no? Esa libertad. Acá hay una cita de Quijote, Don Quijote, que dice, bien sé que no hay hechizos en el mundo que puedan mover y forzar la voluntad,
como algunos simples piensan, que es libre nuestro albedrío y no hay yerba ni encanto que lo fuerce. Por eso nosotros podemos tener restringida nuestra libertad social, como estos sacerdotes que están perseguidos, o porque no podemos hacer una manifestación externa de llevar un crucifijo colgado en algunos lugares, o, no, o bueno, o el burka o lo que sea, ¿no? Hay leyes que impiden el ejercicio social de la libertad, pero lo que nunca podemos perder es el ejercicio interior, ¿no? Hay un libro del cardenal Mindszenty que yo leí de chica, interesantísimo, que a él lo persiguen, lo torturan, etcétera, y por la tortura, terminan obligándolo a firmar una confesión que era totalmente falsa. Pero entonces él termina firmando y abajo pone BS, que quiere decir bajo coacción, sí, o BC, bajo coacción. Es decir, que él firmó bajo coacción. Él no se dieron cuenta los torturadores, digamos, pero ese documento existe, está. eh, y entonces, nada, no te pueden cambiar tu voluntad, tu decisión. Te pueden hacer un acto externo en el que vos no estás ejerciendo la libertad. Pero interiormente, por más que vos quieras que esa persona deje de pensar lo que piensa, no lo podés determinar desde afuera, ¿no? Por eso la libertad personal es la que te permite autorrealizarte existencialmente. Es decir, eh, qué importante que son la toma de decisiones, ¿no? Cómo hay que dejarse ayudar también en la vida, y ayudar a los demás con buenos consejos, eh, y hacer una especie de acompañamiento también, ¿no? En la toma de decisiones, sobre todo en lo que está vinculado al proyecto de vida, ¿no? Si no, hay compromisos que, No se hace un caos biográfico, como dicen. claro, efectivamente, ¿de dónde sacaste esa expresión? Si es Mm. no, de Enrique Rojas no, pero algo De así. alguno de ellos. Sí, sí, porque vas para adelante, tomas una decisión, después retrocedes, cambias de pareja, cambias de no sé qué. Bueno, ahora quieren cambiar de sexo, cambiar de todo. Este chico que le apuntó a Kirk en Estados Unidos, estaba en una relación con uno que estaba haciendo una transición de sexo, de varón a mujer. Sí, y estaba en ese submundo de las pantallas y de las redes es decir, se está autodestrozando el ser humano, ¿no? Como todas sus capacidades se van deteriorando con las pantallas, con la pornografía que hace desastres, ¿no? Y se hacen, ni siquiera se elabora un proyecto de vida, pero terminan con esas imágenes son terribles, las de Estados Unidos, de los que están dominados por la droga de las anfetaminas y todo eso, que están como doblados en dos hacia abajo y caminan como zombies por las calles y se drogan y se han perdido su humanidad. Han autodestrozado su propia humanidad, ¿no? Por eso la libertad nunca se pierde, nunca se agota, y uno puede recuperar, gracias a Dios existe el arrepentimiento, el perdón, las posibilidades de volver a empezar dentro de La ciertos vida límites. es infinita, digamos, nuestra meta es infinita, Sí, porque nunca dice, no, ya amaste suficiente, sí. ya ejercite, siempre es más Siempre y se más. puede acrecentar el amor, y al acrecentar el amor, acrecentar la libertad. Por eso la medida de la libertad está en el amor que seas capaz. Efectivamente. No sé si infinita porque somos seres finitos, pero efectivamente es posible de crecimiento ilimitado, se podría decir, ¿no? Hasta el momento que nos Sí, muramos. decirlo. Sí, sí. En realidad lo que se dice en la teología es que el momento de la muerte, que es el paso de esta vida a la otra, queda como la capacidad de amor cristalizada, ese nivel de amor. Por eso el mártir, que se lo considera santo porque fue el último acto que realizó de entrega total, de amor absoluto, digamos, a Dios. Entonces queda cristalizado en esa condición de santo por el martirio. Eh, pero bueno, los que no creo que nos muramos mártires, tendremos que seguir creciendo en la capacidad de Dice amar. que te podría ir de golpe, Sí, me sí, inspiré, sí, que
Libertad, verdad y amor también coinciden, que también es infinito, es felicidad. Sí, Porque totalmente. así como vos me dijiste recién de los dominados, Mm, de los que hicieron añicos su vida, sí, la infelicidad es enorme, claro. enorme y cada vez. Sí, sí. En cambio, cuando uno vive la libertad, la verdad y el amor, es una felicidad cada vez mayor. Efectivamente, por más que uno atraviese algunos momentos de sufrimiento, de dolor, bueno, de situaciones difíciles en la vida, si el amor es la pauta que va marcando mis elecciones, ese vencerme a mí mismo, mi egoísmo, mis deseos de sobresalir, no sé, como de estar por encima, o de todas esas tendencias, si las voy educando y las voy consolidando en actos de amor y de humildad, de servicio, todo eso acrecienta mi felicidad, efectivamente, me acerca al bien. Otro día vamos a ver un poco lo del bien, el valor, estos términos que están vinculados a esto. Bueno, vamos a dejar acá, voy a dejar de compartir. A ver, creo que ya Ya estas terminé, dos, lo si ya dejaste claro. terminaba, faltaban 3 diapositivas, que es lo que estamos hablando ahora. La autorrealización Claro, el ética hombre se se hace hace malo. malo o bueno con las acciones y va tomando decisiones que le ayudan a crecer en la virtud. Em, entonces, ¿se es libre cuando se elige el mal? Bueno, uno lo No, elige porque es libre, puede elegirlo porque es libre, pero en realidad está perdiendo, quitándose libertad. perdiendo libertad. La libertad social, que es la capacidad legal de ejercer los derechos fundamentales según el sistema de gobierno. Eh, bueno, movimientos, controles en países musulmanes, dice democracia ficticia Venezuela. Desgraciadamente ocurre esto que algunos países se dicen democráticos, pero tienen dictadores al frente y no se les impiden a los ciudadanos ejercer su libertad. Bueno, muy bien, entonces vamos a dejar acá. Hasta la próxima clase. Vamos a Te cerrar. impiden salir del país, te impiden